Mi nombre es Adrián Jiménez Jiménez, soy estudiante del primer semestre Grupo A de la licenciatura en Educación Física de la Escuela Normal Pablo García Ábalos, y a continuación les voy a presentar mi proyecto integrador. Comenzaremos con la materia de desarrollo de la niñez a la adolescencia con el tema Desarrollo motriz en la infancia. El término desarrollo psicomotor designa la adquisición de habilidades que se observa en el niño de forma continua durante toda la infancia. Corresponde tanto a la maduración de las estructuras nerviosas como cerebro, médula, nervios y músculos, como el aprendizaje que el bebé, luego niño, hace descubriéndose a sí mismo y al mundo que lo rodea. El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño y depende del ambiente, su potencial genético o su carácter. Todos los niños precisan de un seguimiento pediátrico de su desarrollo. Durante los primeros 5 años de vida, el cerebro de los niños crece a un ritmo asombroso. Este periodo de crecimiento incluye también el desarrollo físico y de la coordinación, es decir, el niño aprende a moverse y usar su cuerpo. Esto se conoce como desarrollo motor. El desarrollo motor abarca los pequeños y grandes movimientos, así como los problemas socioeconómicos y políticos de México. México es un país caracterizado por una gran población en situación de pobreza. Hoy en día, aproximadamente 1 de cada 2 mexicanos viven en esta condición y 1 de cada 10 vive en pobreza extrema. Desafortunadamente, esta situación parece ser una condición estructural que se ha venido acumulando y anquilosando en nuestra sociedad y de la cual parece difícil escapar. Adicionalmente, los resultados de un estudio reciente muestran que 75% de la población mexicana ha estado en condición de pobreza al menos una vez en los últimos 12 años. Esto es indicativo de la enorme persistencia de la pobreza y de la vulnerabilidad que enfrenta una gran mayoría de la población. Parte del problema es que muy bajo crecimiento económico del país, 1.2% anual per cápita en promedio de los últimos 20 años, no ha permitido un incremento del poder adquisitivo del ingreso. Además, el poder adquisitivo de los hogares se ha visto minado drásticamente durante la crisis económica de 1994. El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda, la conocida como Agenda 2030, que recoge los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, establecidos por la Organización de Naciones Unidas. Cada uno de estos objetivos tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 10 años. Para conseguirlo, desde la ONU aseguran que todo el mundo tiene que hacer de su parte, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil. Se necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los ODS de cada contexto. Desde Envera estamos plenamente convencidos que los ODS son objetivos para cambiar el mundo y, lo más importante, que nadie se quede atrás. Por ello, aportamos nuestras experiencias de más de 40 años de trabajo. Hablar de los problemas del sistema educativo en México implica hablar de cobertura, calidad, gestiones que han sido inadecuadas, así como recursos que han sido insuficientes. Por tanto, en México vivimos una utopía educativa. Por lo anterior, me permitiré rescatar algunos datos de una noticia que lleva por título "En México, problema estructural del sistema educativo, advierten expertos", donde se mencionan algunos datos interesantes, entre ellos que en México se vive hoy por hoy un empobrecimiento de los conocimientos, haciendo mención que la escuela cada vez enseña menos a pensar y construir una reflexión de lo aprendido, por lo cual no es de sorprender que existan pocas habilidades lingüísticas en los jóvenes a nivel universitario, lo anterior siendo resultado del empobrecimiento de los planes y programas de estudios que llegan al aula, así como la formación de los docentes, puesto que el nivel primaria debe ser el nivel formativo que permita adquirir las herramientas básicas. Observación participante. Conocida también como interna o activa, es aquella en la que el investigador selecciona un grupo o colectivo de personas y participa con ellas en su forma de vida y sus actividades cotidianas con mayor o menor grado de implicación. Su finalidad genérica es obtener información sobre la cultura de ese grupo o población. Y en lo concreto pretende descubrir las pautas de conducta y comportamiento, formas de relación e interacción, actividades y formas de organización. La observación no participante. El investigador se mantiene al margen del fenómeno estudiado.
como un espectador pasivo, que se limita a registrar la información que aparece ante él, sin interacción ni implicación alguna. Se evita la relación directa con el fenómeno, pretendiendo obtener la máxima objetividad y veracidad posible. Este modo de observar es muy apropiado para el estudio de reuniones, manifestaciones, asambleas, etc., y en general para la observación de actividades periódicas. La entrevista es una de las técnicas de recolección de datos a través de una conversación directa y a profundidad entre el entrevistador y el encuestado. Tiene el mismo propósito de una encuesta, recolectar información, pero aquí la interacción es uno a uno. Bajo este método las respuestas se presentan y responden de manera oral. Existen 3 tipos de entrevista: entrevista personal, entrevista telefónica y entrevista vía correo o página web. La encuesta es un instrumento de investigación que contiene una serie de preguntas junto con las posibles respuestas o preguntas abiertas para que el encuestado conteste con sus propias palabras. Las preguntas se formulan en un orden definido y pueden ser enviadas por correo o aplicadas personalmente a los participantes a través de una encuesta. Para que estos respondan, se supone que los encuestados deben leer, comprender y dar sus respuestas en el espacio provisto o en base a las opciones de respuestas dadas. La relación entre la escuela y la comunidad de la que forma parte hace a la razón de ser de una escuela y a su vez al rol social que le ha sido asignado. Esta relación no es un elemento aleatorio o fortuito, sino que es una unión profunda y sostenida de vínculos que en muchos casos traspasan los límites de la educación. También, esta relación entre la escuela y contexto social puede concebirse como un intercambio. Es sabido que el contexto social en el que una escuela presta sus funciones condiciona su acción diaria, y los entornos cambiantes en los cuales vivimos en la actualidad hacen que las demandas varíen a menudo y presenten diversas manifestaciones como reclamos de los padres, conflictos y en algunos casos la falta de proyectos de organizaciones o instituciones del Estado, principalmente en situaciones de contexto social crítico. La escuela desarrolla una vasta tarea de contención social para satisfacer parte de las necesidades que afectan a sus alumnos. El crecimiento y desarrollo del niño son 2 fenómenos íntimamente ligados. Sin embargo, presentan diferencias que valen la pena aclarar. El primero se expresa en el incremento del peso y la talla del bebé, y el segundo se refiere a la maduración de las funciones del cerebro y otros órganos vitales. La maduración somática, psicológica y social es lo que constituye el desarrollo del niño. Para el estudio y seguimiento del crecimiento y desarrollo en un niño, se le puede dividir en 4 etapas: la lactancia, los años preescolares, los escolares y la adolescencia. El periodo entre la gestación y los 3 años de edad es sumamente importante porque durante ese lapso el cerebro se forma y madura a su máxima velocidad, siendo el cerebro el centro del desarrollo del niño, las condiciones del ambiente intrauterino y el entorno familiar, después del nacimiento, determinan el potencial de capacidad que el niño tendrá en su vida futura. En la primera semana de vida, un bebé pierde normalmente del 5 al 10% de su peso al nacer. Etapas de la adolescencia. La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta época pueden causar expectativas y ansiedad tanto a los niños como a sus familias. Entender qué se puede esperar en las distintas etapas puede promover un desarrollo saludable durante toda la adolescencia y a principios de la adultez. Tenemos adolescencia temprana, que abarca entre los 10 y los 13 años, adolescencia media, que va de los 14 a los 17 años, y la adolescencia tardía, que en promedio se genera de 18 a 21 años o más. Se considera la última etapa del desarrollo humano, que va desde los 65 años hasta el fallecimiento. Acontecimientos como jubilación, enfermedades crónicas, limitaciones en autonomía, pérdida del cónyuge y seres queridos pueden provocar diferentes síntomas como quejas, tristeza, aislamiento social, sensación de fracaso, miedo y ansiedad. La mayor esperanza de vida a partir de cierta edad va asociada en muchas ocasiones a situaciones de dependencia y, por tanto, la necesidad de recibir apoyo y cuidados de forma continua. Generalmente en esta etapa, cuando surge la figura del cuidador,
los cambios en la vida de esta persona, y la sobrecarga puede derivar en problemas físicos y emocionales como irritabilidad y depresión. La actividad deportiva en el medievo fue escasa y no es muy conocida. Los deportes y juegos que se practicaban estaban directamente relacionados con la caza y la guerra, aunque también se practicaron algunos juegos emparentados con el tenis, el fútbol y el golf, antecesores de los deportes modernos, provistos de reglamentos de juego. En la Alta Edad Media, desde la caída del Imperio Romano año 476 hasta el siglo XI, la actividad deportiva es prácticamente desconocida y la Iglesia estaba en contra de todo aquello que producía placer y servía para mejorar el cuerpo. Incluso se consideraba pecaminoso todo lo concerniente a la actividad física y se buscaba que el pueblo se enfocara solamente en la actividad espiritual, despreciando los placeres físicos. Recién en la Baja Edad Media, desde el siglo XI hasta el Renacimiento, caída de Constantinopla 1453 o descubrimiento de América 1492, se percibe un aire de cambio, luego de superar guerras feudales. El periodo colonial. En esta época no existe un sistema de educación física. La religión predominante en este periodo prohibía la práctica de juegos y deportes, pues los consideraba pecaminosos. La actividad física que llevaban a cabo se canalizaba a través del trabajo arduo en granjas y en construcciones de viviendas y pueblos. Académicamente tampoco era de importancia la práctica de deportes. Se pensaba que practicar ejercicios era perder el tiempo para los estudiantes. Otros grupos aplicaron las tradiciones deportivas